Muy bien. Vamos a dar gracias para iniciar este día. Marco, te invito a que des gracias, por favor. Sí, pues gracias, Padre, por este tiempo, gracias por traernos aquí, por poner en nuestros corazones el venir a acudir a este tiempo de aprendizaje contigo. Gracias porque moras en nuestros corazones y desde ahí tú nos provees de todo lo que necesitamos para nuestras vidas y para crecer en ti, para hacernos como Jesús, de acuerdo al propósito que tienes. Te pedimos que bendigas esta reunión, que tú la guíes con tu Espíritu Santo, que pongas en las palabras de todos y cada uno de los que vamos a participar en esta reunión eh, tu espíritu y el poder edificarnos unos a otros. Abre nuestro entendimiento y bendice a Cristóbal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marco. Pues hemos estado aprendiendo a dar pasos de fe y ha sido muy poderosa la manifestación de Dios en hacernos entender la importancia de cada verdad que Él nos invita a vivir. Y creo que esto está empezando a establecerse, ¿no?, en nuestros corazones, que toda la verdad que Jesús es, somos invitados a vivirla. Y el Espíritu Santo va a estar ministrándonos verdad, revelándonos verdad para que elijamos y recibimos la promesa que esa verdad representa. Porque recuerden, no estamos en un pacto de demandas, sino en un pacto de promesas. Y si recibimos esa verdad como promesa de Dios, por ejemplo, si el Espíritu Santo te revela, ama a tus enemigos, como revelación, no como un texto de la Biblia que te sepas, y te mueve a vivir eso, entonces tenemos que recibir eso como promesa de parte de Dios y decir gracias porque tú eres poderoso para habilitarme y para traerme a vivir esta verdad en tu naturaleza. Y cuando recibes esa verdad como promesa en fe, entonces das el paso de fe, entras a vivirlo. Porque obviamente el Espíritu Santo te va a revelar, ama a tus enemigos, cuando tienes personas que están en tu contra. y es entonces que vas a tener la oportunidad de vivir el amor divino hacia aquellos que obviamente no tienen amor en sus corazones. Y te prestas a esa vivencia, la vives y te convences de esa verdad, y de allí lo que sigue es la santificación requerida, porque esa verdad va inmediatamente a sacar a la luz cosas en nosotros que no están de acuerdo con Dios, ¿no? Los peros y los porqués y los argumentos que ya todos hemos experimentado. Y viene el trabajo de redargüimiento, viene el trabajo de corrección y luego el establecimiento de nuestras vidas de manera eterna en la vivencia de la verdad que nos ha sido dada. Y como podemos entonces entender, este es un proceso constante, porque hoy vivo ya algunas de las verdades, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha estado trabajando en mi vida para escribirlas en mi corazón, pero ¿cuántas faltan? ¿Cuánta verdad todavía Él tiene que traer a cada una de nuestras vidas para que seamos hechos conformes a Jesús?
Y lo hermoso de todo esto es que es trabajo de Dios. ¿Sí? Y yo y tú prestarnos a que Él cumpla, a que Él realice este trabajo divino en nuestros corazones, y de ahí se desprenda la vivencia que es el fruto del Espíritu, el fruto del trabajo de Dios en ti. Entonces, creo que esto nos es dado para que vaya cada vez quedando más y más y más claro el proceso divino y la importancia de dar pasos de fe. Vamos a resumir los 3 pasos que ya hemos dado y entrar al cuarto. El primer paso que fuimos invitados a dar es: ya no estás en tinieblas, ya no eres tinieblas, ahora eres luz y vives siendo alumbrado eternamente. Y esta es la condición natural de tu ser, de tu espíritu, de tu existencia. Y se cumple al recibir revelación. Entonces, si ya dimos este paso de fe, pues estamos aprendiendo a vivir recibiendo revelación para todo, en todo, todo el tiempo. Aprendiendo a ser guiados. El segundo paso de fe es recibir la redención que me hace libre de la potestad de las tinieblas. Y este es un enorme paso. Todos son enormes. Pero en particular este porque marca un término absoluto a el verme sujeto a la potestad del diablo, en cualquier forma, en cualquier manera, y aceptar verme libre completamente para ser hijo de Dios. Entonces, aquí este paso, si lo has dado, recuerda que el Espíritu Santo tiene que limpiar toda área en nosotros donde no sabemos todavía estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y cómo sabemos que no estamos establecidos? Pues porque circunstancias y situaciones y relaciones todavía nos mueven el tapete y nos llevan a aceptar no ser libres. Y en Romanos 6 el Espíritu Santo dice: ¿no sabes que eres esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer? Entonces, por ejemplo, si yo me someto al temor, le doy lugar en mi corazón y me permito vivir temor, he elegido como libre. Porque antes no había tal elección, el temor te agarraba y te arrastraba y todas las esclavitudes. Pero ahora como libre he elegido someterme al temor, vivir el temor, darle cabida. Y esa es la gran enseñanza de vivir libertad, es aprender a no someterte a aquello que te esclaviza. Y por eso el Espíritu Santo nos dice: sométete pues a Dios. ¿Te das cuenta? Porque estás en libertad. No estás esclavizado bajo el yugo de Dios. Tú tienes que elegir a quién vas a obedecer. Y eso es una vivencia y un aprendizaje muy importante, porque pues tiene consecuencias profundas, ¿no? Y a veces muy perdurables en nuestras vidas. Aceptar someterte a esclavitud siendo libre es darle lugar al enemigo de que te robe, te destruya, te contamine,
te engañe, etcétera, etcétera. Y eso es obviamente una necedad, ¿no?, de nuestra parte. Cuando estamos en ignorancia, pues no sabemos la verdad. Pero una vez que das un paso de fe, el paso de fe lo das porque verdad te ha sido revelada. Los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados y has visto esto. Y entonces entras a vivir libertad y permanecer en ella. Y crecer en ella, arraigarte en ella, ¿no?, para que ya no haya ninguna cosa creada que te separe, que te haga moverte de la verdad en la que Dios te está estableciendo. Y ten por seguro que van a venir incontables, innumerables situaciones y cosas para moverte. Y eso Abba lo permite al propósito. Porque lo que Él no va a tener es hijos débiles, ¿sí?, hijos vulnerables, hijos que tienen que estar así en una capsulita, ¿no? Entonces, la Escritura, el Espíritu habla en la Escritura de los débiles en la fe, que no pueden permanecer, pero no es para que se queden ahí. Es un periodo, es una etapa. Y tenemos que soportar a los débiles en la fe. Y soportar no es un término humano, es un término divino. El amor todo lo soporta, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13. Entonces ese soporte es cargar a esa persona, ¿no? O sea, cuidarla. Y obviamente no lo haces de tus propias pistolas, sino que en la guianza del Espíritu, en las palabras del Espíritu. Recuerden que nuestra vida es en uno con Dios. Ya no hay autonomía en la vida divina, ¿sí? Pero el Espíritu te va a hacer entender todos estos elementos y en tu escuela personal tienes que aprender a vivir libertad. Y eso te pone en el lugar de estar decidiendo, eligiendo todo el tiempo, constantemente, porque constantemente hay cosas en que pensar, ¿cierto? Viene esto, viene aquello, viene lo otro. Bueno, ¿qué hago? ¿Le sigo como era antes o me uno al Padre para que Él me dé sus pensamientos y mi mente ya no ande sola? Pensamientos generan sentimientos, generan decisiones, generan acciones. ¿Recuerdan el proceso del pecado en Santiago el capítulo 1? Dicen, ninguno es tentado de parte de Dios, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso tiene que ocurrir primero. Tiene que haber concupiscencia. ¿Qué es eso? Necesidades percibidas, cosas que yo creo que necesito o deseo y que busco la satisfacción de ellas. Esa es la concupiscencia. Y obviamente es más fuerte que el ser humano, pero el ser divino no tiene concupiscencia. Entonces tenemos que aprender a ya no vivir concupiscencias. Es que yo quiero, es que yo necesito. No, eso no le pertenece a un hijo o a una hija de Dios. Porque tu vida está provista constantemente por tu papá. Y el Espíritu te va a guiar a esa provisión cada día, si la recibes. Entonces cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si la concupiscencia logra atraer y seducir a una persona, entonces se concibe el pecado. La concepción del pecado todavía no es la consumación del pecado, es nada más la concepción. Quiere decir, ya sé cómo le voy a hacer. ¿Sí? La concepción del pecado es lo que ves en Génesis 3, cuando Eva vio el fruto del árbol y vio que era agradable a los ojos y bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí se concibió el pecado.
¿Cómo? Pues nada más me lo como y ya, obtengo esos 3 beneficios. La consumación del pecado es cuando tomó el fruto y se lo comió. Pero el que anda embarazado de pecado, hablando en términos similares a una mujer, ¿verdad? A un embarazo. La concepción embaraza a la persona y si Dios no interviene, ese embarazo ya va a llegar a término y la persona va y consume el pecado. Y el pecado consumado produce muerte. Y lo vemos clarísimo en Génesis 3, ¿no? Eva sigue siendo un ser de luz hasta que consume el pecado. Cuando ella y Adán comen del fruto del árbol que Dios les dijo que no lo hicieran, sus ojos fueron abiertos ¿a qué? A las tinieblas. ¿Sí? A la vergüenza. Fueron destituidos de la gloria de Dios en ese instante. Se apagaron. Y su necio corazón fue entenebrecido. La potestad de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Entonces, allí, sorpresa, Dios tenía razón. Sí, y ya no es el ser maravilloso, imagen de Dios, sino ahora es esta corrupción de criatura que se llena de maldad y que empieza a vivir maldad. ¿Por qué? Porque su respuesta a la pregunta de Dios es: la mujer que tú me diste me engañó y yo comí, o me dio y yo comí. Y ves la misma corrupción en Eva. No, la serpiente me engañó y yo comí. Soy víctima. Soy víctima. ¿Y qué oyes a la raza humana decir? Lo mismo. Todo el mundo es víctima de alguien. Entonces, vivir libertad es un paso que nos desarraiga de todo ese ámbito que es tan común y pervasivo y es obligado en los seres humanos. No tienen opción. Esa es su naturaleza. Y por lo tanto, recuerden, esta vivencia de libertad ocurre en fe, escuchando a Dios. Cada vez que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios, te está diciendo: eres libre. Elige vivir tu libertad. Permanece en libertad. ¿De acuerdo? Tercer paso de fe que hemos visto hasta ahorita. Soy morada de Dios. Abba, Jesús, el Espíritu Santo habitan en mí para ser uno conmigo. Y esta vivencia, quiero ahora invitarlos a que comenten cómo está ocurriendo esta vivencia en cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Helen el día de hoy. Hola, buenos días. Ha cambiado totalmente mi vida el estar viviendo a Dios en diferentes áreas de mi vida. No les puedo decir que al 100%, pero sí ha sido en aumento y en aumento el querer vivir las cosas con papá, porque ahí tengo vida. Cuando yo elijo vivirla sola, pues sí, vivo todo lo que se vive, ¿no? Muerte, y pues ahora con lo que Abba nos ha estado dando, con esta verdad que nos ha estado dando, pues se ha abierto mi mente, se ha abierto mi entendimiento, y puedo ahora
estoy conociendo no a un Dios, estoy conociendo a mi Padre. Y Él me está constantemente mostrando y hablando. Ahora que yo puedo permitirle a Él más, sé tú, o dime tú, o guíame tú, puedo ver más claro, ¿no? Y cada vez me enfoco en quererlo vivir, porque cuando yo me voy sola, cuando yo me voy con mis pensamientos, empiezo a maquinar cosas que no son de papá. Y ya hasta en ese momento que estoy yo haciendo la novela, dice uno, ya está uno en sufrimiento, todavía no pasa y ya está uno, nuestros propios pensamientos nos llevan a todo esto, ¿no? Y yo no quiero eso, papá. Y aunque es difícil a veces, porque está uno acostumbrado a hacer las cosas, es difícil decirle a papá, bueno, yo no hago nada, yo me quedo quieta en cualquier circunstancia, pero he entendido y he aprendido que es lo mejor y que las cosas van a salir bien si yo me enfoco en ser uno con Nava y que él me muestre y que él me enseñe. Entonces, he estado viviendo ahora sí en muchas áreas de mi vida y pues estoy recibiendo, estoy contenta por eso. Sé que hay mucho por qué vivirlo con papá y por qué entregarle muchos orgullos, muchas cosas que todavía tiene uno, pero para mí es hermoso estarlo viviendo. Bueno, eso les puedo compartir. Gracias, Helen. Fíjese que es muy importante y el próximo paso de fe nos va a traer a entender cómo vivir todo esto de una manera mucho más clara, porque es muy importante el no ocuparnos de lo que el Espíritu Santo no te está guiando a ocuparte, ¿sí? Estar conscientes de que hay mucho que Él va a santificar, amén, pero estar tratando de ayudarle a que, oye, ya yo sé que traigo esto y no, porque eso interfiere con la obra perfecta de Dios. Y eso obviamente es el gran paso de transformación, ¿no? De dejar de guiar para ser guiados de manera absoluta, ¿sí? En cuanto necesito respetar a Dios, que Él sea el que guíe mis pasos, los pasos de mi mente, los pasos de mis sentimientos, los pasos de mi voluntad, los pasos de mis acciones, de mis palabras. Todo eso es como un caminar, ¿no? Entonces es en todo, al 100%. Esa es la vida de Jesús. Y entonces cada vez que yo ando hurgando, ¿no?, qué hacer, no estoy viviendo mansedumbre. Mansedumbre es la vivencia de permitirle al Espíritu Santo guiarte en todas las cosas. Entonces, qué bueno, Helen, que estás viendo las cosas con mayor claridad y cómo Abba se está manifestando, ¿no?, en tu vida, conforme tú le permites que Él te habilite en ella. Silvia, te escuchamos. Sí, sí, está sucediendo algo parecido como mi hermana Helen, que el poder entender que creíamos antes que el tener conocimiento en la palabra y saber muchas cosas, el darnos cuenta que cuántas esas cosas, esos argumentos nos han detenido de recibir la verdad, y que ahora
que papá de manera tan sencilla nos enseña que en cada paso, en cada evento que tenemos diario, en cada situación, él vamos entendiendo de una manera más clara las cosas. Y como decía usted, el correr, por ejemplo, tienes una situación, una tribulación, como los sentimientos enseguida corren a afligirse, corren a angustiarnos, pero ahora como de manera sencilla nos guía papá a hacer ese alto y decirle, papá, mira cómo estoy, mira qué estoy pasando. Y me está ayudando, hermano, me está ayudando, hermanos, y estoy comprendiendo muchas cosas y pues le doy gracias a papá por eso. Le doy gracias y bendigo su vida, hermano Cris. Y en cada participación de mis hermanos, pues también haga de cuenta que, pues, papá sí sabe qué estamos pasando, cada uno. Y con la misma enseñanza que está guiándonos, pues, nos está redarguyendo, nos está guiando y nos está enseñando cómo seguir tomando de su mano, cómo permanecer en él. Gracias, Silvia. Qué importante este aprendizaje, ¿verdad? Porque produce paz, produce fortaleza en Dios y nos desconecta de todas las cosas que han estado abiertas al enemigo en nuestras vidas. El enemigo es un personaje que no debe tener absolutamente nada que ver con nosotros, con la única excepción de que él va a huir de nosotros. Sí, pero en el proceso de ser establecidos en la verdad, el Espíritu Santo nos va a traer a darnos cuenta de que en la ausencia de la verdad opera tinieblas, opera engaño, confusión, y allí le damos lugar, ¿no? Y entonces, conforme venimos a fe, esas puertas se cierran, esas áreas quedan en libertad. Y por eso es clarísima la escritura, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y qué bueno que estás experimentando este proceso, hermana Silvia. Gracias a Dios. Manrique, ¿qué nos compartes? Les puedo compartir que me gozo en la paz, en la fe, en la esperanza que Dios me ha permitido recibir en mi corazón, y saber que no hay absolutamente nada que esté fuera de su voluntad y que tenga intención de dañarme en lo que soy para Él. La verdad es que les puedo dar testimonio que ya la comunión con mi Padre ya tarda más en mi corazón, o sea, y cuando me salgo inmediatamente me doy cuenta de que estoy perdiendo de esa gloria maravillosa, y me regreso con Él y vuelvo a entrar en ese proceso. La verdad ya es mucho más
estable en lo que siento en mi corazón, lo que siento en mi alma. Y les quiero compartir brevemente lo que el día de ayer nos guiaba el Espíritu Santo a recibir. Al pueblo de Israel, efectivamente Dios lo guió y Él peleaba por el pueblo y les entregaba victoria tras victoria y al final cumplió su pacto, cumplió su promesa de introducirlo a la tierra prometida. Pero nos decía el Espíritu Santo que nuestro pacto, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, está establecido sobre mejores promesas. Y que ya no entramos a una tierra prometida, sino Dios nos introduce a su gloria misma, al resplandor de su gloria misma para vivirlo. Y con todo lo que Él ha hecho en nosotros, adoptándonos como hijos, pero como hijo con derecho. Y Él decía, bueno, ¿y cuáles son esos derechos? Ok, esos derechos es por herencia todo lo que mi padre posee. Y igual nos llevaba al libro de Gálatas, donde nos recordaba, mientras el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Pero hay una palabra hermosa que dice, aunque es señor de todo. Y nos gozamos, la verdad. Mi hermana Patti, sobre todo, se le escurrían las lágrimas, ¿no? Porque es que tenemos el derecho por herencia. Y podemos vivir la gloria, el resplandor de su gloria a la hora que nosotros elijamos entrar en unidad, en ser uno con nuestro Padre en nuestro corazón. O sea, no está lejos, no está complicado, no está en mi corazón, está en mi boca, confesarlo, o sea. Y bueno, ¿a quién escucho cuando se mueven las circunstancias afuera, ¿no? ¿Escucho a mi padre o escucho a las circunstancias del mundo? Gracias, mi hermano. Maravilloso. Es un aprendizaje el vivir como una casa viva, ¿no? La práctica de ser una morada viva para Dios. Y finalmente es la vida en uno. Y vamos a crecer en eso conforme el Espíritu Santo nos establezca en cada verdad. Se va a volver cada día más natural el permanecer en comunión y el deferir o negarme a hacer yo mis cosas para participar en las cosas que Dios quiere hacer. Porque Él tiene tu día planeado y todo lo que está en su agenda que quiere vivir contigo. Y si nos ocupamos de eso, pues todo lo demás vendrá por añadidura. Es su promesa. Gracias, Manrique. Marco, ¿qué nos compartes? Pues para mí es maravilloso saber y sentir y vivir la presencia de Dios en mi vida, del Padre, de mi hermano Jesús y del Espíritu Santo. Estoy aprendiendo, no es algo en lo que yo sea todavía muy diestro, muy ducho, en dejar que Dios
esté viviendo en mí, participando de todo lo que hago y lo que pienso, lo que digo. Pero estoy caminando en ese camino, muy, muy consciente de qué es lo que yo anhelo y he anhelado toda mi vida, saberme hijo y, y tener la vivencia de hijo y de heredero, ¿no? Ahorita esta parte del heredero pues está en mi mente y, y todavía es un concepto, todavía no es una vivencia completa, aunque sí me doy cuenta, por ejemplo, en el plano profesional, que desde que yo recibí a Jesús, aunque lo recibí mal, él empezó a regalarme algo maravilloso, que es las herramientas de tecnología que estoy utilizando, bueno, que estoy y tratando de comercializar. Cada vez descubro más la maravilla que esto representa para mí, para bendición de muchos, el haber recibido todo esto de parte de Jesús, de mi Padre. Y todavía no puedo decir ya tengo la herencia, ¿no? Y la estoy viviendo y la estoy gozando. Sí la tengo porque pues estoy trabajando en ella y la estoy saboreando y la estoy apreciando, pero todavía no puedo sentir los beneficios. Tengo carencias todavía en mi vida, carencias importantes, pero también tengo promesas importantes de parte de mi Padre de suplir mis carencias, ¿no? Está por otro lado la parte de mi salud, que he visto avances importantes también, pero también veo la carencia en ese sentido. Casi tengo que andar a tientas, por ejemplo, ya no puedo ver una servilleta en mi mantel, no tengo que estar tocando dónde está, o la sal, o las cosas, porque ya no veo propiamente dicho, ¿no? Aunque todavía un poquito, ¿no? Y pues yo estoy confiando en que mi papá tiene el control de todo. Ya estoy confiando en que mi papá está haciendo lo necesario para limpiarme de todas las cosas que me estorban, para que yo pueda vivir el ser uno con Jesús, con mi hermano. Entonces, pues me queda claro lo que mi Padre está haciendo y estoy confiando en que Él tiene el control de todo, en que lo que vivo, tanto de carencias por el lado económico como por el lado de la salud, es parte del proceso, de la sabiduría que mi Padre tiene de lo que pasa dentro de mí, y estoy confiando en que Él está haciendo lo necesario y que no me va a abandonar, que está al pendiente de mí. Yo lo veo cada vez que ocurren eventos donde digo, no, ya estoy pelas aquí en esto. Pues no, veo su intervención, veo cómo Él no me deja, no me suelta, y esto pues a lo largo de muchos años me ha ido dando la confianza de que Él está al pendiente de lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando, y que
nunca me ha soltado de su mano, me tiene sostenido, y lo que eran los temores prácticamente han desaparecido. Entonces, de repente vienen tentaciones de parte del diablo, preguntas, cuestionamientos, y me doy cuenta de que no son míos, que vienen de fuera, que los entrego a mi Padre, y estoy en ese proceso de limpieza y pues de vivir la relación que ahora tengo con mi familia, ¿no? Con mi familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también con mi familia exterior, ¿no? Con mis hermanos y hermanas en Cristo, y con mi esposa, con mis hijos también, pues rogándole a Dios que este proceso se concrete y que pueda mi hermano Jesús manifestarse gloriosamente en mi vida para dar un testimonio a mis familiares cercanos y lejanos, y a todos los que me rodean, ¿no? En eso estoy. Gracias. Gracias, Marco. Cada uno de nosotros entonces estamos viviendo un proceso muy personal, muy particular, pero en la misma verdad. Sí, el aprender a vivir siendo alumbrado, guiado en luz, el aprender a vivir libertad y el aprender a vivir comunión con Abba constantemente. Y ahora vamos a entender el propósito de la vivencia de Abba en nosotros, en este cuarto paso de fe, que lo introdujimos la semana pasada. Leímos la escritura de Isaías 30:15, donde dice: en quietud y en reposo será vuestra salvación, y en confianza vuestra fortaleza. Y termina diciendo: y no quisisteis. Bueno, en el libro de Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que no queremos, sino de los que queremos, de los que creemos, ¿no? Le creemos a Dios. Entonces, vamos a hablar un poco más de este cuarto paso de fe, que representa el entrar y permanecer en el reposo de Dios. En toda nuestra experiencia humana, desde que empezamos a darnos cuenta, todo se trató de hacer, de aprender a hacer. Y conforme fuimos creciendo, la carga de quehaceres fue creciendo. Y nos acostumbramos a vivir bajo el peso de los quehaceres en todos los ámbitos de nuestra vida. Y cada relación y cada situación produce haceres. Entonces, este paso de fe nos va a hacer libre permanentemente de los quehaceres. Porque en cada asunto que tú tienes frente a ti, ahora se trata de entrar al reposo de Dios, es negarte a hacer las cosas tú para respetar que Dios sea el que las haga. Pues como ejemplo, en esta sesión, yo puedo venir a decir: ¿qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a decir?
¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues tengo pensado esto, vamos a irnos por aquí, vamos a irnos por allá, vamos a tratar aquello y lo demás. Ese sería mi hacer. Pero eso prohibiría o negaría de mi parte. Ustedes pueden permitirle a Dios hacer y hablar maravillas, pero yo estaría obstruyendo, negándole a Dios que Él sea el que haga lo que Él quiere hacer en esta sesión. Y por igual con todo lo demás que vamos a vivir el día de hoy. ¿Quién está haciendo las cosas? El reposo al que somos invitados es a dejar a un lado cualquier obra que nazca de nosotros. Y vamos para esto a Hebreos el capítulo 4. Tenemos claros que Jesús nos invitó a este reposo. Mateo capítulo 11, verso 28 y anexos. Jesús dice, si estás trabajado y cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Y luego explica cómo funciona ese reposo y dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás, ¿qué cosa? Descanso. Entonces, fíjense la importancia de estas dos cosas. Ser mansos es lo opuesto a ser emprendedores. ¿Sí? Y esto es algo bien serio, porque pues todo mundo quiere ser, oye, tú deberías ser un emprendedor. Pero para nosotros ya no es opción. ¿Por qué? Porque la empresa es de Dios. Les he compartido en diferentes contextos mi experiencia, ¿no? Que yo armé un proyecto enorme, gigantesco, de muchísimo dinero y muchísimo futuro, y se abrieron puertas, y según yo, pues Dios estaba prosperando el proyecto, porque todo parecía ir conectándose, ¿no? Y total, llega un momento en que toda esa esperanza se cae, y yo me quedé patinando, ¿no? Y preguntándole a Dios, ¿qué pasó? Y su única respuesta a mí fue la siguiente: mi negocio es gente. Y él tenía una razón de decírmelo, porque hacía casi 30 años atrás me lo había dicho, y yo lo escuché, pero no lo recibí. Si lo escuché, pues qué interesante, qué bueno, mi negocio es otra cosa. Y ahora Dios me trajo, y con esas palabras a mi espíritu, todo lo que me dijo fue, yo no voy a participar en nada que no sea mi negocio. Y mi negocio es la humanidad prácticamente. Y entonces, pero en lugar de ser un rechazo, aunque así lo tomé al inicio, y tuve una crisis muy profunda, el Espíritu Santo se encargó de traerme a entender que era una invitación, y que yo estaba siendo traído a un punto de decisión crítico. Entonces, las implicaciones de dejar las barcas y seguir a Jesús, que es exactamente lo que representaba, pues eran muy grandes, porque había muchos compromisos, y el no seguir con el avance de ese proyecto iba a ser muy, muy penoso, ¿no? Muy caro y muy problemático. Pero la guianza de Dios fue a seguirle, y entonces allí es donde tú eliges si entras o no al reposo de Dios.
Muchos quieren interpretar el reposo de Dios como un estado de vacaciones, ¿no? Estoy aquí disfrutando del no hacer nada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una actividad muy diferente, y es el cesar de tus obras. Pero ese cese de mis obras no es que yo me vuelva un flojo, desentendido, etc., sino es que yo me ocupe de participar, de andar en las obras que Dios preparó de antemano para vivir conmigo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Pero si yo estoy ocupado en mis obras, ¿recuerdan la parábola que contó Jesús del rey que hizo el banquete y mandó a traer a todos sus invitados y todo el mundo estaba ocupado en lo suyo? Dijo, no, pues gracias por la invitación, pero yo tengo que ir a hacer esto, yo tengo que ir a hacer aquello, yo tengo que ir a hacer lo otro. Y entonces, basado en esas cosas, pues nadie tenía tiempo para la invitación del rey. Y el rey interpretó eso terriblemente, porque consideró a esas personas ya no sus amigos, sino sus enemigos. Bueno, en nuestro caso, el ser hechos hijos, que solamente puede ser entendido en Jesús, ¿cómo es Jesús hijo? Pues vemos a Jesús siendo absolutamente manso. Él vive mansedumbre de una manera absoluta. Lo cual quiere decir, explicado en sus propias palabras en Juan capítulo 5, él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, Jesús está hablando de su vivencia, de su práctica, como lo dice en Juan 14, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él habla, Él hace. Ese es el reposo al que somos invitados. Y en Hebreos 4, el Espíritu lo pone en estas palabras. Procede del tema del capítulo 3 y en el capítulo 4 empieza diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Qué día? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Escuchen ahora. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
aquí está el meollo de este paso de fe. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí es donde están los quehaceres. ¿Sí? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Estamos recibiendo esto? ¿Cómo funciona este paso de fe? Así como para vivir la vida divina tenemos que transicionar de la naturaleza humana y de la identidad que esa naturaleza nos confirió, y abandonar eso, tenemos que morir completamente a esa identidad para ser una nueva creación. Ahora viene esta parte que está íntimamente ligada a la vieja identidad. Porque recuerden cómo funcionan las cosas. Dios creó al hombre. Una vez que él había plantado un huerto, ¿se acuerdan? Para que el hombre estuviera allí. ¿Quién plantó el huerto? Dios lo plantó. Lo llenó de abundancia y de belleza. Y puso al hombre en medio del huerto que él plantó para que el hombre lo labrara y lo cuidase. Así está. Esto es todo antes de que Adán decidiera ser independiente de Dios. Y entonces la agenda de trabajo, dense cuenta que el trabajo no es el problema. Es muy importante establecer eso. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, pero en uno con el Padre. ¿Sí? No cada quien por su lado. Entonces el trabajo no es el problema, porque algunos así lo interpretan, ¿no? De hecho, la gran mayoría. El problema es de dónde nace el hacer. ¿Quién es el ejecutor? ¿Quién es el actor? Y en el caso de Adán, en su papel, en su función como imagen de Dios, recuerden, por ejemplo, de las actividades que están registradas en la Escritura, que vino Dios para nombrar los animales, ponerle nombre a todas las especies de animales que creó, y lo hizo ¿con quién? Lo hizo con Adán. Entonces, ¿cómo recibía Adán la comprensión, el entendimiento y el nombre? Pues lo recibía de parte de Dios y él lo expresaba. Estaba viendo esta manifestación física de Dios, ¿sí? A través de su imagen. Cuando Adán decide no seguirle en su papel como imagen de Dios y como gobernador de la tierra, de la creación de Dios,
¿sí? Entonces se independiza y Dios lo respeta y le dice, bueno, si tú vas a ser independiente, pues ahora tú tienes que ver cómo te provees a ti mismo. Bienvenida, Elizabeth. Y ahí entra la maldición adámica y entra el afán, el quehacer y la responsabilidad de hacer por ti mismo, para ti mismo. Y eso está escrito en los corazones humanos, porque así está regida su vida. Por eso es que para hacernos libres de ese yugo, tenemos que morir con Cristo, para ya no ser hijos de Adán. Todo hijo de Adán, varón o mujer, está regido por esas mismas reglas. ¿Sí? Entonces, el quehacer humano, que produce afán y produce avaricia y produce todo temor y produce dolor y todo lo que Dios habló en Génesis 3, es lo que la ciencia hoy dice que el ser humano, cómo vive regido por necesidades. Y tienen 3 grupos de necesidades, por lo menos en alguna de las teorías más aceptadas, ¿no? Las necesidades de subsistencia, y luego las necesidades de crecimiento, y luego las necesidades más nobles, ¿no? Y así se interpreta y se entiende al ser humano, y están de alguna manera correctos, porque así vive el ser humano. Dios nos trae a ser una nueva creación, y ahora nos corresponde entender al ser divino. Y otra vez, el único que puede manifestarnos cómo se vive la vida divina es Jesús. Y el Espíritu Santo te va a dar revelación de la vida que Jesús vive, para que tú te integres a esa vida que te corresponde como hijo o hija de Dios. Entonces, este cuarto paso de fe, de aceptar, entrar y permanecer en el reposo de Dios, tiene que ver con abandonar tus obras, renunciar a ellas, traerlas todas bajo el orden divino. Entonces surgen preguntas que ya cuando caminas esto un poquito se tornan absurdas, pero surgen de una manera muy plana. Y es, bueno, entonces si tengo trabajo ya no voy a trabajar. Si tengo obligaciones ya no las cumplo. Y la respuesta es no, para nada. Todo eso marcha. Pero ¿quién va a ser el actor aquí adentro? ¿Sí? ¿Va a ser Dios en ti y contigo? ¿O vas a ser tú? Buscando que Dios te apoye y prospere tus obras. En el Antiguo Testamento hay una oración que yo oraba todos los días. La obra de nuestras manos prospera. Y lo repite, sí, la obra de nuestras manos prospera. Ya no puedo orar eso. ¿Sí? Ya no corresponde. En esta nueva vida, no. En Hechos, el capítulo 2, me parece, no es el capítulo 2. Es el capítulo 4.
cuando soltaron a Pedro y a Juan y ellos regresaron a la congregación, después de la sanidad del cojo se alborotó el pueblo y los sacerdotes dijeron, tenemos que ponerle un alto a esto, pero ya, porque estos nos van a desbaratar todo, ¿no? Y el versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ah, ¿de dónde entienden eso estos cuates? Pues está viviendo revelación. El Espíritu Santo les deja claro, no la agarren contra ninguno de estos, porque esto era algo que Dios había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, inicialmente, los recién nacidos que había en Jerusalén y estaban escuchando al Espíritu Santo y siendo guiados por el Espíritu Santo de una manera muy poderosa, estaban claros en quién era el actor. ¿Se dan cuenta? Extiendes tu mano para que se hagan por tu mano las cosas que tienes en tu corazón hacer. Y esa era su vida. Eso es el vivir el reposo de Dios. Bueno, en Hebreos 4 escuchamos el consejo y la advertencia de que no estar en el reposo de Dios, insistir en mis obras, porque ese es el conflicto, ¿no? ¿En qué voy a estar? ¿En mis obras o en las de Dios? El estar en mis obras es un acto de desobediencia, lo cual es un acto de orgullo. Y ahí es donde entra la humildad, ¿sí? Mansedumbre y humildad. Humildad es no dar lugar al orgullo. Mansedumbre es ser guiado en todo. Y ahora viene este paso de fe. ¿De quién van a ser las obras en las que yo estoy involucrado cada día, cada momento? Y aquí es donde tengo que entrar al reposo de Dios, entender que eso implica entregar, someter, descansar de mis obras, abandonar mis obras, pararle a mis obras. Para que Dios haga las suyas. Esa es la acción de este paso de fe. Quiero escucharles. Sé que el Espíritu Santo está trabajando durísimo ahí.
Se aplica absolutamente a todo, ¿eh? Se aplica absolutamente a todo. Desde las cosas que creemos, ay, pero esto es insignificante, hombre. No, no es insignificante. Porque no se trata del tamaño de la acción. Se trata de la condición de tu corazón. Si yo voy a seguir siendo el actor de las cosas, estoy realmente excluyendo a Dios. Y eso prohíbe que yo sea uno con Él. Y aparte de eso me niego y a veces usurpo el lugar de Dios. ¿Cuál fue el gran pecado de Moisés? El gran pecado de Moisés fue usurpar el lugar de Dios. Porque recuerden, Dios sabía que había sacado un pueblo humano de Israel y que era un pueblo necio y duro de corazón, y se lo dijo a Moisés: este pueblo es duro de cerviz e incircunciso de corazón. Los conocía perfectamente bien. Entonces a cada punto de crisis se le revelaban a Moisés, porque ellos nunca aceptaron a Dios como su Dios. Sí, entonces ellos veían a Moisés y lo tenían como responsable. ¿Y para qué nos sacaste de Egipto? Y Moisés, en mansedumbre, iba con Dios y le decía a Dios: mira lo que el pueblo dice. Y Dios le decía: no pasa nada, aquí está la provisión. Y lo guiaba a las cosas que él tenía preparadas de antemano. El agua de Mara, ¿se acuerdan? Ahí estaba el arbolito que Dios había criado junto al agua amarga para sanar las aguas cuando llegara Israel. El paso del Mar Rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Moisés empezó a adjudicarse un lugar que no le correspondía. Y eso lo llevó a ofenderse con el pueblo de Israel. Eso es orgullo. Y cuando se le revelan otra vez, después de las aguas de Mar, en lugar de decir lo que Dios le indicara, seguir en mansedumbre, ir con Dios, y lo hizo, pero fue enojado. Y ahí va con el buche hirviendo, como decimos. Y Dios le dice lo mismo: no pasa nada, ve y háblale a esa peña que está allá atrás para que te dé el agua que ahí está depositada. Entonces Moisés se levanta de hablar con Dios, se sube sobre la peña y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Fíjense. No fueron palabras de Dios. No estaba hablando proféticamente, estaba hablando de su propio costal. ¿Acaso les he de dar agua de esta peña? ¡Wow! Y en su enojo hirió la peña. ¿Cuántas veces Dios ha obrado y nosotros tomamos el crédito? ¿Sí? Entonces, entendiendo de dónde hemos sido sacados, tenemos, por eso el Espíritu Santo empieza con la palabra temamos pues. Y parece raro, ¿no? Que el Espíritu Santo hable de que temamos. Pero cuando nos habla de temor, no es el miedo humano. Nos está diciendo: hey, muchísimo cuidado aquí. No puedes darte licencia. No, esto es un área de peligro para ti. Porque si te metes tú, no entras al reposo de Dios. O sea, no le permites a Dios hacer, tú sigues empeñado o empeñada en hacer tu cosa y buscar que Dios prospere tus obras. No va a suceder. 2, Dios empieza a hacer sus obras contigo y tú te adjudicas crédito.
Eso es terrible. Y vemos la disciplina de Dios, la severidad de Dios con Moisés. Y le dice, por cuanto no me glorificaste ante el pueblo de Israel, no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés va y le suplica a Dios, dice, ya no me hables de esto. Este asunto no es negociable. La vas a ver, pero no vas a entrar. Ahora, Dios estaba tratando con un siervo, no con un hijo. ¿Sí? Entonces, con los hijos, la disciplina es más estricta. Porque Él nos va a perfeccionar. Y este paso de fe es un paso, y les he comentado que la vida eterna vamos siendo traídos como en un embudo. Jesús dijo, el camino que lleva a la perdición es ancho, dale para donde quieras, ahí vas bien, hombre, al cabo te vas a perder. Pero el camino que lleva a la vida es angosto, y se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando. No para esclavizarte. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entrar a verdadera libertad de corrupción. Entonces, este paso de fe, mis hermanos y hermanas, es enormemente importante. Te ganó Marco, Manrique, no es que no lo he dejado yo intervenir, pero Marco, ya te escuchamos y sigue Manrique. Que siga él, porque ya se me olvidó lo que les iba a decir. Ok, entonces regresamos contigo. Adelante, Manrique. No, el Espíritu Santo, como comentó hace rato, el Espíritu Santo nos bombardea, ¿no? con las revelaciones. Y me llevaba a 1 Corintios 2:5, donde dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y más abajo nos dice cosas que ojo no vio, no lo has visto, cosas que no has escuchado, ni siquiera nunca ha estado en tu corazón, pero dice, son las que Dios preparó de antemano para los que le aman, para nosotros. Gracias, mi hermano. Gracias, Manrique. Y en ese tenor podemos ver por qué este paso de fe, ¿no? Seguir ocupados, atados, esclavizados al afán que es maldición, y que ahí no va a haber bendición. Es que ahí no, es lo que Dios me hablaba a mi corazón, es aquí no hay bendición, porque son tus obras. Eso es profundo pero este paso nos toca a todos. ¿Quién sigue? Ahora sí, Marco, ya te acordaste. Más o menos. Pero, a mí tiene mucho tiempo Dios mostrándome, revelándome la importancia de las obras vivas y el aprender a dejar las obras muertas, ¿no? Yo vengo de una pues educación materna de trabajo, esfuerzo, disciplina, perseverancia, etcétera, ¿no? Y pues Dios ha tenido que trabajar bastante conmigo para llevarme a dejar todo esto y aprender a entrar en su reposo. Y pues
el trabajo que Dios me tiene haciendo ahorita en el campo profesional, entiendo que es el que Dios desea hacer, y estoy trabajando con gusto en esa visión que Él me ha dado y en esa actividad que Él tiene para mí. Y yo veo poco a poco cómo Él se va acercando al propósito que tiene con esto, ¿no? Pero les quería comentar que en base a revelación que Dios te hizo, que su negocio son personas, yo puedo darme cuenta los profundos planes de Dios hacia la gente, ¿no? El lunes pasado no pude estar aquí por ir a una cita que nos dio un director de una empresa, y bueno, pues estuvimos ahí, tomamos información, y resulta que esta empresa básicamente tiene 3 socios, de las cuales 2 son las que están operando la empresa, uno en la parte que dirige la empresa y otro en la parte comercial. Y hay un tercer socio que yo conocí hace algunos años, pero que casi ya no participa en la empresa. Y la propuesta que le estamos haciendo consiste en abrir un negocio adicional al que ya tienen, y ese negocio demanda de gente de la empresa de ellos para que participe. Y entonces el día de ayer Dios me trajo a la mente al tercer socio, al que no está presente en la empresa, y resulta que es una persona que pues le han pasado desgracias, ¿no? Porque ellos viven en la salida a la carretera a Toluca, que es un camino bastante difícil de transitar, peligroso, y ahí la esposa llevaba a uno de sus hijos y chocaron en esa carretera, y el hijo salió no llevaba cinturón de seguridad, salió por la ventana y se mató. Y luego varios años después, el otro de los hijos, no sé si nada más eran 2, otro de los hijos se fue a Acapulco con unos amigos, y se le quedaron las llaves adentro del departamento, no sé cómo estuvo la cosa. Total que trató de brincarse por la ventana y cayó de un 3er piso y se mató también. Entonces yo la última vez que platiqué con él lo vi muy amargado, muy amargado. Entonces Dios me estaba revelando que el verdadero propósito de ese acercamiento con esta organización es esa persona precisamente que Dios anda buscando, que quiere tocar. Y yo hace algunos años intenté hablarle de Dios, y pues no hubo ninguna manera, y estoy enterado que tiene un hermano que es evangélico, cristiano, que también le habla, y él se resiste. Él tiene mucha orientación católica, y conocemos un sacerdote que es amigo común, y en fin, Dios me ha estado mostrando que él va por esa persona, y que esa persona realmente podría ser el director de la nueva empresa que estamos proponiéndoles que funden. Entonces, a mí me impresiona la sabiduría de Dios, el amor de Dios por cada persona que hay en este mundo, y que Él no hace acepción de gentes, no se fija si es pobre o rico, o si es indigente o lo que sea, ¿no? O empresario, ¿no? Dios anda buscando corazones, y a mí
me parece que es muy importante poder alinearnos con eso. A mí ya me quedó desde hace mucho tiempo claro que mi trabajo en las empresas, que lo hago con mucho gusto, lo hacía con mucho gusto, no tenía que ver con mis negocios, ¿no? Sino que tenía que ver con la gente que Dios andaba buscando en esas empresas. Y a mí me da gusto poder aceptar y reconocer este plan de Dios hacia la gente, y me gozo de poder estar entendiendo y digiriendo esto, y cada vez más poniendo en sus manos el hacer más que yo hacerlo, ¿no? Mi esposa pues se preocupa mucho y se enoja, pues, de verme que yo no hago, ¿no? Me acusa de pasividad y de dejar todo en las manos de Dios. Pero pues yo entiendo que esto es lo que Dios quiere. De ninguna manera estoy queriendo estar de perezoso, ¿no? Pero sí me queda claro que estoy viviendo lo que Abba quiere que yo viva, y que Él está rompiendo muchas cosas equivocadas que había en mi vida y en mi relación de pareja. Yo he podido detectar un gran problema, doctrina, ¿no?, equivocada que yo recibí y acepté, de que el hombre es la cabeza de su casa y que él tiene que proveer, y que es una cosa jerárquica, y que la mujer se relaciona con Dios a través del hombre y ese tipo de cosas. Y yo en cierto momento le vendí a mi esposa estos conceptos y estas ideas, y ahora pues me arrepiento, me doy cuenta que estaban mal, que estaban equivocadas, y también identifico un problema de idolatría mutua, tanto de mi esposa hacia mí, de verme como su proveedor en vez de ver al verdadero proveedor, que es nuestro Padre, como el proveedor de ambos, ¿verdad? Nuestro proveedor. Y de idolatría de mí hacia ella, porque la quiero mucho, y de alguna manera cubrió un papel que una relación con la figura materna, y que Dios está rompiendo también en ese camino de hacerme libre y llevarme a vivir lo que Él quiere que viva, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que les quería comentar. Gracias. Gracias, Marco. Esta es una gran escuela. Una transición pues bien grande, porque el papel de cada persona en la vida de su familia, por ejemplo, y todo eso, ¿cuál es entonces? Pues es vivir siendo uno con Dios. Si tú eres esposo, el Espíritu dice, ama a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. Entonces esa palabra es promesa que te invita a vivir el amor divino en tu relación de esposo, ¿no? Etcétera. Si eres padre, ¿cuál es la invitación? Pues es manifestar al Padre, que sea el Padre el Abba, quien sea el papá en la familia. Pero a ti te toca vivirlo en uno con Dios. ¿Sí? Entonces no hay espacio aquí en este reposo de Dios
ni para la flojera, ni para la irresponsabilidad, ni para nada de esas cosas que la mente humana interpreta, sino es la sustitución de quién hace qué. Eso es lo que es el reposo de Dios. O lo haces tú o lo hace Dios en ti y contigo. Sí, y eso es el cambio. Pero ¿va a ser Dios responsable? Por supuesto que va a ser responsable. ¿Va Él a intervenir por supuesto que va a intervenir. Él nunca se acobarda y nunca se esconde. Pero nos toca ahora aprender a permitirle a Él hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en lo que nos comentas, solo un par de cosas que nos ayudarán a entender más claramente. Cuando tú dices, yo le vendí a mi esposa estas doctrinas, ¿no? Entonces esas fueron palabras tuyas a ella, que ella creyó y que empezaron a gobernar la relación entre ustedes y ahora tú ves el estorbo que eso es en su corazón para su relación con Abba, ¿no? Bueno, son obras muertas, producen muerte. De eso es que Abba quiere librarnos, ¿sí? Recuerden, la ley divina es todo lo que el hombre ciega, eso va a cosechar. Y algunos traemos una cosechota, pero enorme, ¿no? Que traemos de todo lo que hemos hecho, en lugar de permitir que Dios haga. Aquí se acaba eso. Este paso de fe viene con misericordia, viene con gracia, porque Dios entra, en efecto, cuando tú entras al reposo de Dios y Él va a hacer las cosas, se aplica la promesa de que Él causa, fíjate quién lo está haciendo, Él hace que todas las cosas funcionen para tu bien. Pero si yo sigo haciendo, pues no le dejo que Él haga lo suyo. Y sigo enredando esa madeja, ¿no? Y sigo sembrando más obras muertas que producen muerte. Entonces, por eso es que este paso es tan importante. Manrique, adelante. Rápido, mi hermano, lo que pasa es que es terrible el concepto de la interpretación humana, ¿no? Por ejemplo, Pablo le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces muchísimos hijos de Dios andan queriendo imitar a Pablo o a Cristo, cuando realmente Pablo lo que le estaba diciendo, que Cristo era uno con el Padre y que él había aprendido a ser uno también. Y el engaño del enemigo es eso, ¿no? Se distorsiona y le dice, no, mira, mientras tú trates de imitar, ahí vas bien, ahí la llevas. Pues ahí están todas las consecuencias, ¿no? De todo lo que nos ha pasado. Gracias, mi hermano. Sí, precisamente por eso se acuerdan que el Espíritu Santo nos tuvo tanto tiempo entendiendo que la inspiración de la Escritura es el trabajo de revelación del Espíritu Santo a tu espíritu, para que Él te la interprete, y eso es parte de este reposo, es yo ya no estudio, yo ya no escarbo, yo ya no hago mis teorías y mis hipótesis y mis cosas, ya no, se acabó. Y cuando alguien te quiere provocar ya no le entro, ya no soy yo. Con Cristo estoy, esta es la realidad de Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahí está. El meollo del reposo de Dios, ¿te das cuenta? Ya no vivo yo, ya no. Cristo vive en mí. Entonces, de eso se trata. Elizabeth, coméntanos, por favor. Buenas tardes a todos. Resulta que mi hijo tenía influenza y yo estaba un poco desesperada de que se tardaban para atendernos, pero por ahí en la farmacia estaba una tarjeta que decía confía en el Señor, y eso me regresó a paz, y ya dije, ok,
cuando nos atiendan va a ser el tiempo perfecto. Así que, pues gracias a Dios que nos atendieron, ya nos dieron la medicina y todo. Entonces confiando que ya está en camino a mejorarse mi hijo. Y en lo que he estado viviendo, les comenté la semana pasada que íbamos a comenzar un grupo ayer, pero el pastor de la iglesia dijo que quería esperar una semana más porque quería sentarse a hablar del material conmigo. Y cuando yo escuché eso, al principio dije, uy, conmigo, o sea, y ahí fue mi error, ¿no? O sea, que yo dije conmigo. Yo dije, yo no voy a saber qué contestarle, ¿no? Pero el Espíritu me dijo, tú no te preocupes, yo voy a estar ahí. Entonces yo dije, ok, sí, no me tengo que preocupar, estoy en reposo y confiando. Y yo le dije, hermano, porque él me dijo, yo sé que ustedes tienen prisa. Y le dije, hermano, yo no tengo ninguna prisa. Es cuando el Espíritu Santo lo ponga y si él, o sea, lo permite, pues comenzamos. Y si no, no. Y entonces mi espíritu está descansando. Esa reunión es mañana y yo confío que iba a estar el Espíritu con nosotros, que no va a ser él platicando conmigo, sino va a ser platicando con mi papá y que yo voy a disfrutar de lo que él tiene para mi hermano también. Esto. Gracias, Elizabeth. Pues ahí está esta disciplina, ¿no? Siendo formada en tu corazón, porque cada verdad establece en nosotros una disciplina, y en este caso la disciplina es: yo no hago, yo no hablo, yo no decido. Mi decisión ha sido una, es la voluntad del Padre, y ahora Él tiene que mostrarme, Él tiene que hacer, y Él va a indicarme dónde me involucra en sus obras y dónde no. Y es una de las cosas más interesantes, ¿no? Porque aún por ejemplo, en la crianza de los hijos, estas son las áreas donde yo observo que somos más propensos a no reposar. Sí, entendiendo el reposo como dejar que Dios haga las cosas. Y unirnos, porque Él quiere que participemos en sus obras. Por eso dice, las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, Efesios 2:10. Y dice que para eso fuimos creados. Entonces, cuando estamos viviendo una relación con personas con las que nosotros nos vemos con derecho o con responsabilidades, ahí es donde, mientras aprendemos esto, ahí es donde metemos la pata. Y es donde más duele. Porque es que yo soy el papá, es que yo soy el marido, es que yo soy la mamá, es que yo soy la esposa, es que yo soy la dueña, es que yo soy la patrona o el patrón, es que yo soy... No. Es que yo soy el hijo de Abba y Él hace. Sí, y eso a mí personalmente me sigue haciendo libre de tantísimas cosas. Porque en el momento en que te vas a procesarlo como yo soy, inmediatamente, por obligación, tienes que hacer cosas de ti mismo. Pero cuando permaneces ubicado en ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué hace Cristo? Las obras del Padre. Entonces me uno. Padre, este es tu asunto. Esta maravillosa persona que me diste para ser mi hijo, es tu hijo, es
tu herencia y yo tengo que respetarte a ti en qué le quieres decir. Y más que todo cuando se te quiere prender la mecha, ¿no? Y te quieres enojar, eso es orgullo. Deja que el Espíritu te lo muestre. ¿Por qué es orgullo? Porque ¿por qué me enciendo yo contra esta otra persona si yo estoy viviendo de misericordia y de gracia y estoy viviendo eso por la obra de Dios en mí? Entonces, en lugar de reclamar derechos, debo de unirme a mi Padre para que Él ame a esta persona, para que Él produzca su fruto en esta persona. ¿Sí? Y por eso es que este es un paso de fe de muchísima consecuencia. Queremos ver la gloria de Dios como el Espíritu Santo nos mostraba la semana pasada, ¿no? En manifestándose en la tierra. Aquí está uno de los asuntos que o lo van a permitir o no. ¿Sí? Y todo esto nos va a llevar a un lenguaje diferente, no ficticio, sino real. Si tú oyes a tantísimas personas hablar de lo que ellos han hecho, ¿no? Cuando oyes a Pablo batallar con eso en la Escritura, donde dice, yo fui, no, pero no era yo, es la gracia de Dios operando en mí. Porque el Espíritu Santo lo corrigió y dijo, ¿tú? A ver, mijito, ahora va a ser tú. Y luego él corrige y dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, vemos el proceso, así como lo vemos en David, lo vemos en Moisés, también lo vemos en Pablo, en todos. El proceso de su propio crecimiento. Y por eso el Espíritu Santo dice, no, ni Pablo, no Jesús. Allí está la verdad. En Él es la verdad. No te desvíes, como decías ahorita, Manrique, porque la carne busca eso, ¿no? ¿Cómo me justifico? Pues también Pablo y Pedro se pelearon. ¿Por qué nos vamos a pelear tú y yo? ¿No? Si se vale. A ver, muéstrame a Jesús en pleitos. Pues ya no, ¿verdad? Entonces, eso es tan importante, este paso de fe, de veras que debemos de abrir el corazón para que el Espíritu Santo lo profundice en cada una de nuestras vidas. Helen, ¿qué nos comentas? Perdón que no abra mi cámara. Sí, no te preocupes. Está muy... Pues ahorita el Espíritu Santo me estuvo hablando mucho. Al principio yo les comentaba, ¿no? De lo que uno intenta hacer en nuestras fuerzas y que uno quiere seguir haciendo las obras, y ahora entiendo cuán importante es respetar a mi Padre, respetar las obras que Él ya tiene preparadas para mí y vivirlas siendo uno con Él. Y lo que más quedó en mi corazón es ese respeto hacia mi Padre, ¿no? En que permitirle a Él que Él haga las obras y que yo esté atenta a mi orgullo, ¿no? Y pueda ser humilde y tener mansedumbre como mi hermano Jesús. Me estuvo hablando ahorita mucho en esta plática y quiero hacerlo, es mi anhelo respetar a mi Padre en las obras que Él ya tiene para mí cada día. Lo veo muy claro, ahorita comentaban, por ejemplo, con los hijos. He estado aprendiendo a ser uno con mi Padre cuando cualquier circunstancia con mis hijos que veo, ¿no? Que están mal, o tener mucho cuidado en no ser yo la que hable. En esa situación sí le he permitido a mi papá, porque me doy cuenta por años atrás que cuando yo quería corregir, cuando yo quería hacer la mamá, pues venían cosas peores, ¿no? Entonces
ahora como ellos como adultos, he aprendido a respetarlos y a que si yo quiero hablarles de lo que estoy pensando, a callar mi boca y dejar que papá fluya en esa área. Lo he estado haciendo así y pues la familia pues funciona de la manera que papá quiere, ¿no? Con respecto a esa área. Hay otras áreas que tengo que respetar a mi papá, porque sí me doy cuenta que rápido se va uno con los pensamientos y a querer hacer uno las cosas. Entonces me quedo con esto, con esta enseñanza de hoy, que el Espíritu Santo así me abrió mis ojos y lo recibí. Es muy, muy hermoso todo esto. Gracias. Gracias, Helen, por compartirnos lo que estás recibiendo y entendiendo. Pues creo que la invitación está en pie, está clara. La opción de vivir libertad, fíjense cómo todo se va armando, ¿no? Vivir en luz, vivir libertad, vivir en comunión para que Dios haga sus obras. Y siento de parte del Espíritu de Dios cerrar con Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice de Jesús lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el amor de Abba por su Hijo. ¿Sí? El Padre no hace nada sino con su Hijo, en uno con el Hijo. Bueno, ahora viene nuestra inclusión en la familia divina. Ahora ya no hay un unigénito, sino hay muchos hijos. Y el gozo de Jesús y el gozo del Padre es involucrarnos en las obras de Dios. Y esas obras de Dios, como bien explicaba Helen ahorita, tienen que ver con todo lo que somos. Todas nuestras relaciones, todo. Allí es donde Dios quiere hacer sus obras. Entonces, necesitamos procesar este paso de fe con el Espíritu Santo para que Él nos lleve, recuerden, a fe, ¿sí? y luego a redargüimiento y corrección, para luego ser establecidos en esta maravillosa vivencia que resulta en el hecho de que Dios en ti. Por eso Jesús en Juan 14 dice: y los que en mí creen van a vivir lo mismo que yo. Las obras que yo hago, ellos también las van a hacer. Pues, ¿qué obra hace Jesús? Dejar que el Padre haga sus obras. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Sí? Y el Padre va a manifestar sus obras y va a ser algo maravilloso. Lo estamos viendo así en chiquito, pero Abba quiere manifestarlo en grande. Y tiene que perfeccionar esta verdad en nuestros corazones, para que no estemos en peligro de caer de ser seducidos y atraídos por la vanagloria, por ejemplo. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Tiene que santificar nuestros corazones en el ejercicio de todo esto, para que no toquemos nada de lo que es divino y permitamos que Dios no solo haga unas cuantas cosas con nosotros, sino que ya sea nuestra manera de vivir permanentemente. Bueno, vamos a dar gracias. Silvia, te invito a que des gracias, por favor. Así es, amado papá, en esta tarde te damos gracias por todas las cosas que nos estás revelando,
que has tenido contempladas, Padre, desde antes que naciéramos. Gracias por escogernos, gracias por tu amor, tu presencia, tu misericordia. Gracias, Padre, por lo que hoy nos guías y nos enseñas, Padre. Gracias, poderoso Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y que siga usted siendo en nosotros y nosotros en usted. Gracias, poderoso Papá. Amén. Amén. Pues vamos a continuar creciendo en gracia, en verdad, en fe, y vamos a ver las obras de Dios. Y nos vemos la próxima semana.